Las pruebas de la existencia de Dios son numerosas y de naturaleza muy diferente. Hay intuiciones, todos los hombres, simplemente al ver el universo que existe, se dicen tiene que haber algo detrás de todo esto que ha creado esto, y vemos el orden, la belleza, la armonía de este universo. Esto nos hace pensar en una inteligencia. Todos los hombres en todos los tiempos, todas las épocas, han pensado siempre que el espíritu humano no era reductible a la materia, por eso enterraban a sus muertos. De modo que las intuiciones desde la antigüedad hacen que no había ningún ateo en la antigüedad. Después hubo pruebas filosóficas muy importantes y después las revelaciones judeocristianas con el pueblo judío, la Biblia, Jesucristo, milagros, apariciones, santos, personas que dicen que han conocido a Dios. Esto es un montón de razones, un conjunto de razones para creer en Dios que ha predominado durante siglos, y de repente ha llegado la ciencia. La ciencia parecía poder explicar el mundo sin tener la necesidad de la hipótesis de Dios. Esto ha creado una corriente materialista extremadamente poderosa, cientista, que ha dominado el siglo XIX, el siglo XX, porque la ciencia ha cambiado nuestras vidas, tiene un gran prestigio y responde a cuestiones que pensábamos que nunca tendrían respuesta. Pensamos incluso que iba a responder a todas las preguntas, pero parecía que este es el sentido de la historia, pero ha habido un cambio, ha habido un vuelco. A partir del cambio de siglo, del XIX al XX, hay lo que llamamos el gran vuelco, es decir, que todos los descubrimientos que vienen después van a defender la existencia de Dios. La termodinámica, la mecánica cuántica, la relatividad, el nacimiento de la cosmología, el descubrimiento de la expansión del universo, el descubrimiento del Big Bang, de la complejidad de la biología, de todo el ajuste fino del universo. Todo esto conduce a dos cosas. Hay un principio, claramente un principio del tiempo, del espacio y de la materia, que están vinculados, como ha demostrado Einstein. Es decir, si hay un principio, la causa de esta emergencia tiene que ser una entidad que no es ni temporal, ni espacial, ni material, que trasciende a todo ello, que ha tenido el poder de crear todo lo que existe, que al mismo tiempo ha ajustado todo para que los átomos puedan ser estables y permitan importantes construcciones, para que las estrellas puedan brillar durante miles de millones de años, para que se desarrolle la vida compleja, cosas que hoy en día sabemos que son totalmente improbables. Así que estas dos cosas, el principio y el ajuste, nos llevan a poner sobre la mesa, volver a poner sobre la mesa más que una hipótesis. Eso es muy difícil para los ateos ahora mismo, explicar el mundo con estos nuevos descubrimientos sin hablar de Dios. No nos limitamos a temas científicos, sino a abordar todos los elementos que son discriminatorios, que nos ayudan a llegar a la conclusión. La historia de la Biblia es muy importante porque el pueblo hebreo, que era uno de los pueblos menos educados de toda la antigüedad, que era un pueblo muy pequeño, que dijeron cosas extraordinarias que contradecían todo lo que pensaban los imperios que les rodeaban, de modo que o bien tuvieron muchísima suerte o bien estaban inspirados por Dios, de modo que es un enigma que hace falta abordar. Este pueblo hebreo hace 3.500 años decía: soy un pueblo elegido, soy un pueblo eterno. 3.500 años después, todos los pueblos de la antigüedad han desaparecido. Los godos, los visigodos, los elamitas, los galos, los romanos, todos ellos han desaparecido. El único pueblo que permanece con su idioma, su territorio y su religión es el pueblo judío. Y no han tenido la historia más sencilla. ¿Cómo se explica algo así? ¿Es suerte o es azar o tiene una relación con Dios? Pero hay muchas de las cosas sobre el pueblo judío que son sorprendentes, que son un enigma. Jesús es igual. Jesús, un hombre joven de 30 años que sale de Nazaret, que habla durante unos años, muere, nunca, no escribió nada, no conquistó a nadie, no hizo nada especial en arquitectura, en ciencia, en el campo de las artes, no hizo nada en estos terrenos. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no permanecerán. Y es el hombre que tiene más influencia en la historia de la humanidad. ¿Cómo se explica? Si Dios existe y este hombre tiene una relación con Dios, se puede explicar, pero si Dios no existe, y es totalmente inexplicable. Y lo mismo con los milagros. Hay muchísimos milagros. Por ejemplo, el de Fátima es un milagro documentado, es contemporáneo, es extraordinario. Por eso lo hemos utilizado. Hay 3 niños de 10 años que os van a decir, con 3 meses de antelación, la Virgen va a darnos un milagro para que todos creamos. La gente se reúne, 70.000 personas, nunca se había visto, muchísima gente, y esperan.
y ocurre un fenómeno que nunca se ha visto en la historia de la humanidad en el momento previsto. ¿Cómo se explica algo así? Intentamos hacer una lista de todas las explicaciones. Bien, la explicación 1, la Virgen se apreció a estos niños y les inspiró y realmente es coherente. O si sin esta explicación, ¿cómo se puede explicar que niños de 10 años pueden decir 3 meses con 3 meses de antelación la hora, el lugar, la fecha de un evento que nunca se había visto hasta entonces? Después, cada uno elige. Nosotros hacemos una investigación, ponemos las cosas sobre la mesa y es el lector quien es el jurado, quien nos va a decir de cada capítulo. La tesis que me parece más razonable es que bien Dios existe o bien Dios no existe, pero para nosotros, para que sea más sencillo, nosotros pensamos que hay un conjunto de pruebas que son sumamente fuertes, numerosas, racionales, que convergen y que llevan a una certidumbre. No podemos dudar si se abre esta investigación, si se plantea esta investigación, no nos podemos, no hay dudas. Es muy importante la cuestión de la existencia de Dios para nuestra vida, para nosotros, para la sociedad, para el mundo. ¿Por qué no nos la planteamos más? Por una sola razón, es que pensamos que no se puede resolver, que es irresoluble. Y no es verdad. La Iglesia Católica, por ejemplo, piensa que a través de la luz natural de la razón, solamente sin la fe, se puede llegar a la certidumbre de la existencia de Dios de distintas maneras. Y bien, este libro dice exactamente esto, que hay un montón de pruebas que convergen. El catequismo de la Iglesia Católica dice que la prueba de la existencia de Dios son argumentos que convergen y que convencen, que nos permiten llegar a certezas. Y es exactamente lo que hacemos en este libro. Nosotros lo que queríamos era que las personas pudiesen responder a esta cuestión que es fundamental. ¿Existe un Dios creador? Esta cuestión es muy importante en sí, es muy importante para nosotros, es muy importante por una razón que nos afecta a todos, es que habrá una vida después de esta vida. Es que tendremos la posibilidad de volver a encontrarnos con la gente a la que queremos. O si Dios no existe, la respuesta a la segunda pregunta es no. Si por el contrario Dios existe, sí, hay una probabilidad de volver a encontrarnos con las personas a las que queremos, porque esto es lo que prometen todas las religiones. Así que esta cuestión es muy importante, incluso es más importante hoy en día, porque la mitad de las personas ya no creen en la existencia de Dios. O este es el caso. En Francia incluso es más de la mitad. En España quizás no es tanto, pero en esta misma línea. Así que ahora mismo las personas tienen una inquietud, una ansiedad. En la misma familia puede haber una mujer que cree en Dios y su marido sí cree, y los padres creen, los hijos no. Hay mucha ansiedad. Las personas que quieren plantear esta pregunta tienen muchísimas ganas de tener una respuesta. Así que creo que hay una sed del público para recibir respuestas sobre esta cuestión. Lo que queríamos con Olivier es abrir el debate, pero lo que nosotros queríamos con Olivier es que todas las personas que se plantean esta pregunta puedan contar en un solo libro, en un solo volumen, fácil de leer, pero totalmente exacto, de todo lo que la ciencia puede decir sobre esta cuestión. Bueno, por supuesto, las dos son ciertas y nosotros terminamos el libro. Este libro no es un libro de religión, pero nosotros terminamos este libro con la frase tan bonita de San Pablo: Dios ha creado a los hombres para que lo busquen y que lo encuentren. Él que en realidad no está lejos de ninguno de nosotros. Así que totalmente es lo que estás diciendo, y creo que Dios se esconde porque quiere que hagamos un esfuerzo para esconderle. Se esconde, pero al mismo tiempo ha dejado, podemos decir, pequeños guijarros blancos, indicios de su existencia, y para que lo busquemos y lo encontremos. De modo que los dos son ciertos. Es verdad, en lo que me concierne personalmente, a mí este tema me apasiona de siempre. Desde que tengo 18 años me apasiona este tema, y creo que Olivier también. Es decir, de hecho, sobre esta cuestión primordial de la existencia de un Dios creador, intentar decirse qué dice el mundo, qué dice la ciencia, qué dice la moral, qué dice la filosofía. Para nosotros es algo esencial, y yo no estaba seguro de que todo el mundo quisiera
vamos a ver la misma cosa, la misma sed, el mismo apetito por este tema. Así que para nosotros lo que nos hace muchísima ilusión es que hay muchísima gente que se interesa sobre esta cuestión, mucha más gente de la que se cree se interesan por esta cuestión. Lo que me hace muchísima ilusión, muchísima alegría es que recibo muchísimos correos, muchísimos emails de mucha gente que nos hacen comentarios sobre el bien que este libro les ha hecho, cómo les ha ayudado a aclararse las ideas sobre este tema y cómo han encontrado el buen camino. Incluso uno de mis amigos, que es un hombre de negocios, que ha hecho estudios en Harvard, que es un hombre muy rico y que era totalmente ateo, nunca se había planteado la cuestión, se leyó el libro porque le interesaba y me dijo, pues ahora sé, no soy cristiano, pero ahora sé que Dios existe. Así que evidentemente esto es muy satisfactorio, ver que interesa a las personas, ver que les ayuda en sus vidas, porque evidentemente el mundo no es el mismo si Dios existe que si Dios no existe. Si Dios no existe, nada tiene ninguna importancia. Podemos hablar de la moral, podemos hablar de cosas, pero si Dios no existe, nada tiene importancia. Nosotros somos insectos grandes, no somos más que grandes insectos. Nada importa. Si Dios existe, todo importa, todo cuenta y quizás hay algo extraordinario delante de nosotros. Voy a terminar con la frase de un gran, escritor francés y poeta, Paul Claudel, que decía que la juventud, lo que decía era, yo digo que la juventud es el tiempo de las ilusiones, pero es porque se imaginaba las cosas mucho menos bellas de lo que lo son en realidad. Creo que está bien para terminar y si Dios existe, el mundo es mucho más interesante.